tardes a todos y todas. Reitero los agradecimientos por acompañarnos en este tipo de actividades, en todos estos tipos de talleres que de una u otra forma lo importante es que puedan retroalimentarse ustedes y puedan como poner en práctica estos temas tan importantes que hemos trabajado a lo largo de estos talleres. Pues mi saludo muy especial y contarles que el tema de hoy es un poco más enfocado hacia la parte financiera y de costos de cada uno de sus negocios. Yo sé que pronto hay empresas pequeñitas o negocios pequeñitos que no alcanzan a tener, digamos, a tener el alcance, perdón, valga la redundancia, frente a tener estados financieros consolidados o ese tipo de cosas. Entonces vamos a tratar de trabajar con las empresas. De todas maneras voy a hacer la presentación, pero vamos a enfocarnos un poco más en la parte de costos, que es muy importante para todos ustedes poder sacar un buen costeo. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra primera presentación, que es el momento HCM. Okay. El momento HC, entonces ya vamos a presentar la presentación. Oh, ¿qué pasó? Listo. Como es de su conocimiento, pues este programa es en desarrollo con OCENSA, que es el programa de desarrollo de capacidades, y estamos en nuestra tercera fase. Entonces vamos a tener en cuenta primero nuestro momento HCE, pues para que ustedes lo revisen. ¿Llegó Paula? El video no se está escuchando. Bueno, listo, ok. Entonces, esto es importantísimo en nuestro momento del cuidado HC y este tema me parece que es básico. Ok, entonces vamos a empezar con toda esta parte inicial.
que estaba revisando que tenemos variedad de tipo de empresas con el cual podemos hacer un ejercicio y se van a poner ustedes a analizar desde su actividad económica realmente cuáles son los costos que ustedes manejan, los gastos, y poco a poco vamos avanzando para que lo vayan pensando. De pronto el lenguaje cuando les habla de indicadores financieros va a ser un poco más técnico, pero pues la idea es que ustedes lo puedan apropiar y ojalá pudieran sacar algún resultado de esto. Entonces, el costo son los que hacen referencia al momento en el que una empresa invierte dinero en la producción de un bien, servicio o producto. Uno de los objetivos del costo es poder identificar la cantidad invertida para la producción de un bien y de esta forma establecer el precio de venta del producto final en el margen de rentabilidad y la utilidad real. Entonces, el costo es lo que me vale realmente producir un bien. Yo sé que hay personas que tienen de pronto una miscelánea, entonces, ¿en cuánto puedo comprar yo el producto, lo que estoy vendiendo, para sumarle un margen de utilidad y poder venderlo? ¿Sí? Entonces, hay empresas que se dedican a producir los bienes, teniendo en cuenta la materia prima, la mano de obra, el costo indirecto de fabricación, los transforman y los venden. Hay otras empresas que se dedican a comprar y vender. Entonces, cuando compran ya está la materia prima, no hay proceso de transformación, pero tenemos la mano de obra y el costo indirecto de fabricación que sí me afecta a mi bien. Y también está el servicio, ¿cierto? Que entonces en el servicio lo que más afecta el costo, evidentemente, es la mano de obra. ¿Cuál es la clave del costo unitario? Que es para determinar el costo de producción del bien o servicio final, se debe tener en cuenta detallado el valor de cada uno de los costos en el desarrollo del producto para realizar la fórmula. Entonces, mi costo unitario va a ser igual a la materia prima de ese costo, de ese producto que yo tengo, de mi producto, la mano de obra, cuánto le pago yo a la persona por realizar ese bien o por desarrollar ese servicio, más los costos indirectos de fabricación. Entonces, la materia prima, como su nombre lo indica, se refiere a todo costo que provenga de aquellos elementos que construyan el producto final. Entonces, ustedes que están allá sentaditos, piensen realmente cuáles serían los costos de tu materia prima o cuál es la materia prima que influye el desarrollo de su producto. Entonces, si tenemos un restaurante, si tenemos un hotel, si tenemos una sastrería, si tenemos una miscelánea, si somos una asociación que compra y vende, entonces, ¿cuál es ese costo de esa materia prima que debe incluirse para poder llegar al bien final? La mano de obra es el costo generado a los recursos humanos que intervienen en la producción del producto final. Esta mano de obra es muy importante. ¿Por qué? Porque la mano de obra en muchas partes no la valoran como debe ser. ¿Y por qué se debe valorar? Por la experiencia, por el tiempo de producción, por los estudios, por la experticia. Entonces, de ahí podemos sacar un ejercicio de realmente cuánto vale el atender por lo menos la miscelánea. Ah, no, si es que yo atiendo la miscelánea todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y no tenemos en cuenta ese tiempo para colocarle un poquito de valor a esos productos que ustedes venden. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igualmente las personas que realizan los bienes. Entonces, esta mano de obra es una mano de obra directa. Son las que les ayudan a producir sus bienes. Entonces, vuelvo y le repito, piensen cada uno en su bien y podemos empezar a calcular cuál es ese valor que se le incluye al costo de mi bien para poder llegar a un producto, a un precio final. Y los costos indirectos de fabricación, que es el tipo de costos en contabilidad que determinan los pagos y causaciones de los anteriores tipos. Entonces, dentro de mis costos indirectos de fabricación, un ejemplo puede ser la caja en la que envuelvo el producto, la bolsa,
algo como simple, pero también puedo tener en cuenta la depreciación, puedo tener en cuenta el mantenimiento de las maquinarias, puedo tener en cuenta parte del arriendo, ¿sí? Entonces hay costos que pueden ser incluidos dentro de costos indirectos de fabricación para poder recuperar ese dinero, porque el costo, recuerden que va dentro del precio y lo podemos recuperar. El costo directo es otro tipo de costos que tenemos, que debemos tener en cuenta, y son aquellos costos que hacen referencia a los elementos que intervienen directamente en la producción del bien final, ¿sí? Un ejemplo claro, la materia prima. Un ejemplo claro, la compra del producto que yo voy a vender, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y la mano de obra directa que afecta la producción o la venta del bien. El costo indirecto son los costos que no intervienen directamente en el proceso de producción, sin embargo, son importantes dentro de la producción. Un ejemplo, el consumo de electricidad de una fábrica para la operación cotidiana. Si yo manejo máquinas y no tengo en cuenta lo que pago por luz, sino simplemente lo llevo a un gasto, estoy perdiendo dinero. El costo fijo. Los costos fijos suelen presentarse a lo largo de un periodo determinado de tiempo y no dependen del nivel de producción. Es decir, yo tengo que pagar eso, venda o no venda. Entonces puede ser el alquiler o el arriendo de un local. Y el costo variable, que dependen, es aquel costo que posee una empresa o organización que se modifica según los volúmenes de venta o el nivel de actividad de la empresa. El costo variable aumenta cuando aumenta la producción y disminuye cuando esta disminuye. Entonces, una empresa logística, un ejemplo, aumenta su flota de camiones, necesitará más combustible para el servicio. Entonces, dentro de los costos variables también podemos hablar de empresas que producen en lote. Entonces, si yo puedo producir, un ejemplo, 1000 elementos, 1000 zapatos, 1000 pares de zapatos en una producción, pero en la siguiente me toca producir solo 100, obviamente mi costo va a variar. Entonces, ese costo variable también depende de la cantidad de materia prima o de la cantidad de elementos que yo tenga que utilizar para poder sacar mi bien final. Entonces, aquí hay un ejercicio muy práctico de costos fijos y costos variables para que cada uno de ustedes lo piense y yo les pregunte, ¿cierto? Si pertenecería a un costo fijo o a un costo variable. Entonces, tenemos el salario de los empleados, la materia prima, los servicios públicos, el arriendo, las comisiones sobre venta, los impuestos y el combustible. Entonces, les dejo un minutico para que piensen. Y ahorita les pregunto uno por uno a ver qué pueden contestar, porque esto responde a un ejercicio de costos para que ustedes también lo puedan implementar. ¿Lo podemos editar? No. No, señor. Yo ya les pregunto, háganlo en un papelito y yo ya les pregunto ¿cómo qué concepto tienen. ¿Listo, Elkin? Ok. ¿Ya lo pensaron? Entonces, el salario de empleados, ¿qué es un costo fijo o un costo variable? Fijo. Perfecto, sí, señor. Muy bien. ¿La materia prima es un costo fijo o un costo variable? Variable. Excelente. Muy bien. ¿Los servicios públicos son un costo fijo o un costo variable? Fijo. Variable. Variable. Es un costo fijo, porque produzcamos o no produzcamos, tenemos que pagar servicios públicos. Una cosa es que el valor aumenta, pero siempre tenemos que pagarlo. El arriendo, ¿un costo fijo o un costo variable? Fijo. Fijo. Perfecto, muy bien. Las comisiones sobre ventas, ¿costo fijo o costo variable? Variable. Sí, señores, muy bien. Los impuestos, ¿fijo o variable? Fijo. Sí, tenemos que pagar los impuestos, cualquier salvador, pero siempre tenemos que pagarlos.
¿Y mi combustible y recursos energéticos? Eso es variable. Variable. Listo. Entonces, aquí en este momento es donde ustedes deben sentarse a pensar cómo manejan ustedes los costos de su empresa y qué tipo de costos también manejan, ¿sí? Porque muchas veces esos costos, ese elemento que no tengo en cuenta, como por ejemplo la bolsa, ¿sí? Donde yo empaco el elemento, no lo tengo en cuenta, me está afectando la utilidad o el margen de utilidad que yo quiero tener sobre mi producto. Entonces, esos pequeños elementos que no tengo en cuenta se van creciendo y cuando yo me doy cuenta, yo espero tener un margen de utilidad sobre mi precio de venta, por ejemplo, del 10%, para que me cubra mis otros gastos que tengo dentro de la empresa. Cuando me doy cuenta, ya ni siquiera me alcanza a cubrir una parte. Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta todos aquellos elementos que les constituye a ustedes un costo que afecta directamente su bien o su servicio y lo implementen dentro del ejercicio de la fórmula para hallar mi precio. Ya les explico eso. Los gastos. Entonces, los gastos hacen referencia a la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero, también se denomina egreso. Un ejemplo, pues, son los gastos administrativos, como la papelería, los arreglos administrativos, la telefonía, el internet. Entonces, estos gastos son aquellos egresos que yo debo pagar de mi empresa, como la nómina, como la papelería, como los elementos de aseo y cafetería, que no afectan directamente el bien que estoy produciendo o que estoy vendiendo, ¿sí? O el servicio. No están incluidos. ¿Y por qué? Porque tengo que pagarlos. Venda o no venda, yo tengo que pagar esto. Entonces, si tengo debo pagar, ¿cierto? Igual que la papelería, igual que los servicios de telefonía e internet, si no afecta directamente el bien. Entonces, ese gasto es un rubro bastante importante dentro de la empresa que puede afectar su funcionamiento, ¿sí? Si yo no logro controlar esos gastos y esperaría que todo me lo cubra la venta, entonces ahí es donde tengo que analizar realmente qué debo incluir dentro de mi costo y qué debo incluir dentro de mi gasto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Entonces, en palabras simples, para que lo entendamos, el costo es el desembolso que una empresa realiza para la fabricación de productos o la prestación de servicios, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que invertir para poder vender mi bien o poder vender mi servicio, ¿sí? Y por otro lado, el gasto es el dinero que la empresa utiliza para llevar a cabo sus actividades normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo voy a recuperar con la venta. El gasto es un egreso que yo tengo que realizar dentro de la empresa diferente a la venta, ¿sí? Al ingreso por el costo. ¿Cómo puedo calcular el precio de venta? Entonces, hay muchos ejercicios y muchas fórmulas con las cuales yo puedo calcular el precio de venta, pero digamos que este es uno de los más sencillos con el que yo puedo analizar. Si yo tengo claro el costo de venta teniendo en cuenta lo que incluye materia prima, lo que incluye la mano de obra y lo que incluye los costos indirectos de fabricación, tengo mi costo de venta, ya sé cuánto vale. ¿Y cómo puedo calcular mi precio de venta? Pues teniendo en cuenta ese porcentaje de margen de utilidad que quisiera ganarme sobre el producto. Entonces yo me quisiera ganar el 30, el 40, el 50%, yo lo puedo calcular, pero si yo tengo en cuenta el precio de la competencia, cuál es el comportamiento real de la economía de donde estoy, cómo se comportan los clientes, puedo llegar a tener un buen precio competitivo dentro del mercado. Entonces, repito, si yo tengo claros mis costos y sé más o menos cuál es el margen de utilidad que yo quisiera tener, para que ese margen de utilidad que yo dejo es para que me cubra los otros gastos, ¿cierto? Los gastos que me quedan por fuera del costo. Entonces, podría calcularlo de esa forma. Pero repito, insisto, ustedes deben tener en cuenta su competencia,
cómo está la competencia directa e indirecta, cómo se comportan los clientes, cómo pagan los clientes, como para poder estar a la par y tener una buena clientela, una clientela que se haya fidelizado con nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que si ustedes se ponen a analizar y ustedes han sacado su costo, digamos, de su experiencia y de lo que tienen, pero algún día se ponen a hacer ustedes el ejercicio y se dan cuenta que no han tenido en cuenta varios elementos que les pueden afectar. Entonces, ¿qué dicen? No, nos toca subir el precio. No, nos toca analizar realmente qué es lo que se está haciendo y cómo está el comportamiento del mercado, cómo está el poder adquisitivo de mis clientes. Si yo les subo 100 pesos, ¿qué pasa? Si yo les subo 200, ¿qué pasa? ¿Sí? Para poder cubrir eso que no estoy cubriendo cuando saco el precio de venta. Entonces, ese margen de utilidad responde a 3 aspectos. Uno, la utilidad, que la utilidad final es el resultado de la inversión efectuada por la empresa, es decir, la diferencia que se resta entre el precio de venta y los costos involucrados junto a los gastos de administración de la empresa. Entonces, un ejemplo para que ustedes lo puedan realizar. Ese margen de utilidad es cuando yo cojo todas las ventas que tuve en un mes y le resto lo que me costó, el costo de mi producto. Ya sé cuál es el costo total. Eso a mí me da una utilidad bruta. Y después de ahí le resto toda la parte administrativa. Ahí sé realmente cuánto me quedó de utilidad de mi ejercicio, ¿sí? Entonces, es decir, si yo vendo 100 pesos y le resto los costos que fueron 60 y después le resto los gastos administrativos y son 50, ya estoy perdiendo 10, no he tenido utilidad. Entonces, ustedes poco a poco van revisando y van analizando y van tomando decisiones sobre mis costos y mis gastos, que son los egresos de la empresa, para poder tener una utilidad. El precio de venta es la recompensa por proporcionar el producto o servicio al consumidor. El valor es lo que el cliente cree que el producto o servicio vale para él. Entonces, es por lo que yo vendo mi producto. Y ese margen de utilidad que se indica en porcentaje, indica la rentabilidad de un producto o servicio o negocio y es expresado en porcentaje. Así, mientras más alto sea este valor, mejor se encuentra económicamente la empresa. Entonces, este último margen de utilidad es en donde nosotros sabemos qué tan representativas son esos ingresos por ventas frente a la utilidad final que me da lo que les estaba diciendo de coger todos mis ingresos, restarle todos mis costos, restarle todos mis gastos, restarle los impuestos y me queda la utilidad final. Cuando yo logro tener un buen margen de utilidad, un buen porcentaje de margen de utilidad, quiere decir que estoy haciendo un buen ejercicio económico. De pronto para ustedes es un poco más complejo, pero es para que lo hagan paso a paso y puedan llegar a tener como una idea de que sí, mi empresa me está dejando un 10, un 15, un 20% de rentabilidad, un 3, un 4, un 5% de rentabilidad, pero es importante que les deje rentabilidad y no que nos deje pérdida, porque cuando deja pérdida, pues obviamente es más triste y tenemos que tomar decisiones mucho más drásticas. Entonces, digamos, hasta aquí hemos tratado de analizar un poco la parte del costo, ¿sí? Si nosotros no logramos tener un ejercicio completo, un buen ejercicio de costos frente a la empresa, podemos tener huecos financieros, podemos tener fugas de dinero sin que nos demos cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, no tuvimos en cuenta aquel elemento pequeño dentro de mi costo, como un pegante, como una puntilla, como una pintura porque la tenía en la casa o porque pues no la había traído en cuenta. Entonces, debo tener en cuenta todos esos elementos pequeños que me llegan al final para poder vender mi producto. Cuando hablo de una miscelánea, entonces es tener en cuenta cuál es el precio de inventario con el que lo compré y a cómo lo voy a vender, porque ahí les da un porcentaje de margen de utilidad. ¿Cuánto quiero ganarme yo por vender el lápiz, por vender la hoja?
Y eso les va ayudando a ustedes a sumar ciertos porcentajes y mirar si lo que yo vendo frente a lo que yo gasto me genera por lo menos una utilidad pequeña al final del mes. Este ejercicio lo pueden hacer inclusive semanalmente. ¿Cuánto me ingresó semanalmente en ventas? ¿Cuánto realmente me costó producir esos elementos o comprar y vender esos productos? Le resto lo que yo creo importante dentro de mis gastos administrativos de esa semana, que la luz, que el agua, que el arriendo, y les va a dejar algo de margen de utilidad. Entonces, para que lo puedan hacer semanalmente y al final del mes sepan exactamente cuánto les quedó de dinero de utilidad. Si yo no hago ese ejercicio, no conozco, no sabría realmente cómo se está moviendo mi negocio y mi empresa a lo largo del periodo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, pues sí, tenemos las cuentas en un librito, en un cuaderno, pero no sabemos realmente si estamos generando si nos queda algún dinero de utilidad para poder pensar en reinvertir o hacer otras cosas con ese dinero, que no se nos vuelva dinero de bolsillo, es decir, sí, tuve un negocio y logré sacar la venta y entonces me entró el dinero y no supe ni siquiera qué hice con él. Entonces sería importante que lo pudieran hacer. ¿Listo? Entonces, ahora voy a hablar un poco de razones financieras que responden más a un ejercicio de pronto más profundo. Cuando yo puedo tener una contabilidad así sea a mano y logro sacar un estado total de mi negocio, teniendo en cuenta mi balance, ¿sí? Así sea un balance general, donde me diga cuáles son mis activos, qué es lo que yo tengo, cuánto debo en pasivos y cuánto se colocó de capital. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que yo ya tenga idea de cuánto me ingresó, cuánto gasté y qué utilidad tengo. Entonces, las razones financieras responden a ese análisis financiero que yo le puedo hacer a mi empresa, así sea pequeñita, porque así como mi empresa pequeña yo puedo analizar la utilidad, puedo analizar la rentabilidad, puedo analizar la rotación de cartera, puedo analizar el endeudamiento, ¿sí? Así mi empresa sea pequeña, yo puedo analizarlo y puedo hacerlo. Entonces, estos indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera en la empresa y son necesarias para medir la estabilidad y la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información general. Entonces, esto, ¿a qué le ayuda a las empresas? A tomar decisiones. Si logro tener liquidez, fantástico, porque puedo pagar, puedo estar al día, no necesito endeudarme, ¿sí? Entonces, para poder sacar adelante las cosas. Si estoy endeudado, tengo que tomar decisiones frente a la deuda para ver qué hago, si me toca revisar cómo puedo generar otros ingresos o cómo puedo pagar esas deudas a más corto plazo para bajar el endeudamiento. Si tengo rentabilidad, la rentabilidad se mide con las ventas y igual, ¿qué tan endeudado estoy? Y la rotación. Entonces, la clasificación de mis indicadores financieros hablan de liquidez, hablan de la eficiencia o actividad operativa, hablan de la rentabilidad y hablan del endeudamiento. La liquidez es donde se mide la capacidad de pago en efectivo de una empresa a corto plazo. A corto plazo es un año. Cuando hablamos financieramente a corto plazo es un año. Entonces, ¿qué tanto dinero tengo yo para pagar mis deudas a corto plazo teniendo en cuenta mis activos? Los indicadores de actividad o de eficiencia operativa, entonces estos permiten apreciar si una empresa es eficiente en el uso de sus recursos, como los inventarios, logrando el máximo rendimiento en cada uno de los recursos. Entonces, si es una empresa que compra mucho inventario y lo tiene guardado en una bodega, ¿qué tan benéfico es para la empresa? Comprar montones para dejar en una bodega y que después no los pueda mover porque la venta se cayó, porque no se pudo producir. Entonces, ¿qué tan benéfico es para la empresa si es por lo menos si es un material donde su durabilidad no es muy alta? Entonces, también para poder analizar.
La rentabilidad permite apreciar el adecuado manejo de los ingresos, costos y gastos de la consecuente habilidad para producir utilidades. Entonces, la rentabilidad la podemos medir frente a las ventas, frente a los activos, frente a los pasivos. Ya ahorita vamos a mirar un poquitico el ejercicio matemático. Y el endeudamiento, que mide la habilidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos inmediatos. Entonces, frente a la liquidez la podemos mirar frente a 3 razones, teniendo en cuenta mi balance, porque aquí yo tengo en cuenta mi balance. Entonces, mi razón corriente, que es la cantidad de liquidez que yo tengo para pagar o el efectivo que tengo para pagar, o la manera ágil o rápida, inmediata que tengo para pagar mis deudas a corto plazo, es coger lo que yo tengo en mi activo corriente sobre mi pasivo corriente. Y entonces aquí es por cada peso que se debe a corto plazo, cuánto tengo para pagar. Entonces aquellas empresas que tengan sus estados financieros o que tengan, digamos, un ejercicio que pueden realizar su balance, podrían analizarlo. La tarea es que lo puedan realizar, coger sus activos corrientes sobre sus pasivos corrientes y decir, sí, por cada peso que debe la empresa, tiene tanto para pagar, porque esto da en razones de 1 o 2 punto algo o 1 punto algo para poder pagar. Entonces, con esta liquidez, ¿qué se puede decir? Que la empresa tiene cómo pagar sus deudas a corto plazo, porque aquí estamos analizando solamente las deudas a corto plazo, porque las de largo plazo, pues obviamente nos dan más espacio. El capital neto de trabajo determina la cantidad de activos que le quedan a la empresa luego de pagar sus obligaciones a corto plazo. Entonces, el capital neto de trabajo es a todo el activo corriente le resto el pasivo corriente y me dice exactamente cuánto me queda como capital para poder pagar otras deudas. Entonces, cuando la empresa tiene liquidez y tiene cómo moverse, puede tomar decisiones financieras, puede invertir en una máquina, puede invertir en un proyecto, puede invertir en otras cosas que le va a ayudar a amortizar un poco, sacar adelante más producción, a amortizar un poco su deuda y lo puede hacer, ¿sí? Cuando tenemos capital de trabajo, cuando tenemos liquidez. Y la prueba ácida esa es un poco más específica, porque es cuando yo puedo medir qué tanto dinero tengo en este momento para poder pagar deudas. Y es en donde sacamos los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios hacen parte del activo y los inventarios yo podría venderlos, pero me demoro mucho más tiempo en venderlos, mientras que para mi activo corriente yo que tengo mi caja, lo que tengo en bancos y lo que me deben los clientes, ¿sí? Entonces, con eso yo podría saber cuánto tengo en activo corriente sobre el pasivo corriente y pues ese indicador es un poco más, más álgido porque pues me va a dar un poquito menos, pero dependiendo de la cantidad de inventarios que tenga. Si yo como empresa manejo un tipo de inventarios altos, me puede afectar como tal esta prueba ácida, ¿sí? Entonces, la tarea es para que cojan lo que tengan ustedes de estados financieros y hagan el ejercicio, ¿sí? Revisen si pueden aplicarlo, si no pueden aplicarlo. Aquellas empresas que tengan interés en que se les colabore de pronto un poquito más específico para poder tratar de entender un poco más esto teniendo su parte contable de pronto un poco más avanzada, lo podemos hacer, ¿sí? Este es un abrebocas para lo que viene. Después tenemos los indicadores de actividad o de eficiencia operativa. Entonces tenemos la rotación de cartera, que nos indica el número de días en que las cuentas por cobrar a los clientes se convierten en efectivo. Es decir, indica el tiempo promedio en el que se reciben los pagos de los clientes a los cuales se les ha vendido a crédito. Entonces, digamos, este es un dolor de cabeza de muchas empresas porque no saben cada cuánto están pagando a los clientes. Uno quisiera que le pagaran a 30 días o de contado, pero muchas veces no lo logran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos el control sobre eso, no sabemos si el cliente está pagando a 30, 60 o 90 días y yo necesito como empresa conocer cómo es el manejo de esa rotación de cartera, qué
tanto me afecta o no me afecta. Claro, me afecta porque esta rotación de cartera es liquidez, es dinero que me deben en efectivo las empresas y que yo necesito para poder cubrir otras cosas, otros gastos, otros costos. Entonces, si los clientes están demorando más de 60 o 90 días, obviamente me está afectando toda esta parte de las razones de liquidez porque no tengo cómo moverme, no tengo el efectivo en este momento. Entonces, esta razón de rotación de cartera les dicen, miren, su rotación de cartera está haciendo cada 60, cada 90, cada 45, ahí es donde la empresa puede empezar a tomar decisiones y analizar cómo se comporta cada uno de los clientes frente a esto. También podemos manejar la rotación de inventarios, que indica el número de días de promedio en el que el inventario presenta movimientos. Es decir, mide los inventarios de los tiempos en los que los bienes que la organización produce y o comercializa se convierten en efectivo, venta de contado o las ventas a crédito. Entonces aquí es donde si tenemos muchos inventarios en una bodega, que era lo que les hablaba antes, me puede estar afectando mi rotación de inventarios. Lo ideal es que estos inventarios roten cada 30, cada 60 días máximo. Pero entonces cuando yo tengo mucho material y no puedo sacarlo para poder venderlo, me está afectando efectivamente nuevamente mi liquidez. ¿Por qué? Porque esa liquidez también se ve afectada cuando yo invierto una gran cantidad de dinero en inventarios porque aproveché la oportunidad y el dólar bajó, me dieron un gangazo y pude comprar todos los elementos, pero si los elementos no se mueven y el inventario no se mueve, estoy afectando nuevamente mi flujo de caja, estoy afectando mi liquidez. Y la rotación de proveedores. Entonces, indica el tiempo promedio en número de días en el que se realiza el pago de las obligaciones adquiridas a los proveedores. Entonces, es cuánto estamos demorando nosotros como empresa para pagarle a mi proveedor de la materia prima o al que tengamos para poder comprarle. Entonces, eso también les afecta a ellos. Si nosotros como empresa nos estamos demorando mucho en pagar, pues obviamente él también se va a ver afectado. Pero si yo puedo tener una liquidez, es decir, un flujo de caja, porque mis clientes me pagan al día, efectivamente yo puedo pagar mis obligaciones al día. Cuando yo no logro pagar al día, ¿qué pasa? Se me está creciendo el interés, ese interés ya no le voy a pagar pesos y eso va a afectar el costo porque obviamente la materia prima ya no me costó 60 sino 70. Eso quiere decir que si yo esperaba ganarme 10 pesos de utilidad por mi producto, ya no me va a ganar 10 sino me va a ganar menos. Entonces miren que todo esto es una bola de nieve que va creciendo que tenemos que empezar a controlar, ¿sí? Entonces si yo tengo claros mis costos, insisto, y puedo llegar a tener un buen margen de utilidad, entonces y no me dejo afectar por este tipo de elementos de la liquidez y de la rotación, podemos generar un buen ejercicio financiero dentro de la empresa. Dentro de mis indicadores de rentabilidad, pues tenemos el margen de utilidad bruta, que estos indicadores de rentabilidad, discúlpenme un segundo, en los indicadores de actividad o eficiencia estamos incluyendo dos grandes estados financieros de la empresa. Si se dan cuenta, las cuentas por cobrar, que las sacamos del balance, y las ventas, que es el total de ventas del año, las sacamos del estado de resultados. Entonces, con esos dos estados financieros es que nosotros logramos analizar la empresa y tomar decisiones. Cuando estoy hablando del margen de utilidad, entonces aquí en este margen de utilidad estoy analizando mi estado financiero del estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias. Entonces, este margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda en cada peso de ventas después de que la empresa paga sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, pues es mejor. Aquí que tenemos que tener en cuenta la utilidad que queda después de a mis ventas restarle lo que me costó producir, ¿sí? Entonces, si tengo claro el costo de mis ventas, si tengo el total de las ventas, le resto las ventas y ahí me queda la utilidad bruta. Y eso lo puedo dividir por las ventas y eso me da un porcentaje. Entonces, esos porcentajes es bueno que queden entre el 60, el 70% de margen de utilidad.
pero cuando da menos y yo le quiero restar los otros gastos, pues la utilidad operativa va a ser muy pequeña y es donde nos vamos a ver afectados porque no vamos a tener cómo pagar otros gastos que también tengamos. Mi margen de utilidad operativa mide el porcentaje en el que queda de cada peso de ventas después de que se redujeron los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Entonces, la parte operativa es cuando ya yo he restado, como yo les decía anteriormente en el ejercicio de los costos, de todo lo que me ingresa, le resto los costos, lo que me costó producir y le resto los gastos administrativos que afectan directamente a mi objeto social. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una empresa que se dedica a producir almuerzos, entonces si es un restaurante, a los ingresos le resto lo que me costó producir el almuerzo, los gastos administrativos, y eso me da como resultado mi utilidad operacional. Y esa utilidad operacional es la que él me dice, si mi negocio frente a mi objeto social, es decir, frente a mi venta de restaurantes, de almuerzos, me está dando alguna ganancia o no, y si no, pues porque tenemos que mirar qué está pasando con la materia prima, con la mano de obra, o qué no he tenido en cuenta para poder empezar a tener utilidad operacional. Entonces, ese margen también le sale de la división entre la utilidad operativa, que es la que les digo que acaba de quedar, sobre las ventas. Y el margen de utilidad neta ya es después de impuestos. Entonces, después de que yo tengo el margen de la utilidad operacional, se sumo los otros ingresos que pueda tener la empresa, le resto los otros gastos, pago impuestos y es lo que me queda de utilidad neta después de impuestos. Y se lo divido sobre ventas totales. Entonces, este realmente es el porcentaje que me queda a mí de utilidad. Sería excelente que las empresas digan, sí, nos queda el 10%, el 20%, dependiendo del tipo de empresa, porque quiere decir que tiene un muy buen ejercicio financiero. Tiene ventas, los costos no son tan altos, los gastos administrativos no son tan elevados, ¿sí? De acuerdo a todo eso que vimos en la parte de arriba, entonces puedo tener una utilidad. Otro indicador de rentabilidad es el rendimiento sobre los activos, que también aquí podemos analizar nuestro balance contra nuestro estado financiero, y es la utilidad neta después de impuestos, ¿sí? La que vimos en el anterior indicador sobre mis activos totales. ¿Qué tan rentable está haciendo la empresa frente a los activos? ¿Cómo se está comportando la empresa? Al igual que el rendimiento sobre el capital. ¿Qué tan rentables están siendo esas ventas sobre lo que los accionistas han colocado? Y el EBITDA, que es ya un indicador que nos indica realmente cuál es la utilidad real, pero sumándole la depreciación y la amortización. Digamos que este ya es un indicador muchísimo más técnico, más complejo para empresas que ya manejan cifras diferentes, pero que en alguna oportunidad les puede ayudar a tomar decisiones. Y por último, y no menos importantes, los indicadores de endeudamiento, que entonces podemos analizar el endeudamiento total, donde se analiza el porcentaje o grado de participación de la totalidad del acreedor dentro de la empresa, sin discriminación alguna del tipo de acreedor. Es decir, yo tengo que coger todo lo que yo debo, que es el pasivo, todo lo que la empresa debe, sobre todo lo que la empresa tiene. Entonces, tengo en cuenta toda mi deuda sobre lo que tengo, que son mis activos, y eso me da el endeudamiento total, el porcentaje de endeudamiento total. Grave cuando la empresa debe el 60, el 70, el 80%, porque muchas veces no tienen cómo respaldar todas esas deudas. Entonces hay que empezar a tomar decisiones. El apalancamiento total, que es donde revisamos cómo está el pasivo total frente al patrimonio. Entonces cogemos nuestro pasivo total frente al patrimonio y sabemos qué tan endeudado tenemos el capital de los socios. Perdón. Y el apalancamiento a corto plazo, que nos permite analizar el patrimonio de la empresa para una eventual cobertura. Entonces es solamente, acuérdense que el pasivo o mis deudas están divididas en deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Aquí estamos hablando de las deudas a corto plazo frente al patrimonio, ¿sí? Entonces,
Estos son los indicadores, señores. Yo sé que de todas maneras para unas personas es un poco complejo como todo este idioma, pero es importante que los conozcan. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a tratar de llevar las finanzas de nuestra empresa en orden, poder tener un presupuesto, poder sacar un estado financiero, por lo menos de ingresos y gastos para saber cómo vamos, cómo están esos costos y esos gastos de la empresa, para poder hacer un análisis, ¿sí? Y poder llegar a entender el ejercicio completo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Yo sé, insisto, sé y entiendo que es un tema un poco álgido y que tratamos de utilizar un lenguaje un poco menos técnico para que lo puedan entender. Pero aquellas personas, aquellos dueños de las empresas o compañeros de ustedes que quisieran tener una charla más directa conmigo para poder orientarlos, bienvenidos sean. Este espacio es para contarles un poco, que les podemos enseñar a sacar un costo, que les podemos enseñar a que analicemos un poco el precio, a que analicemos un poco el costo de la mano de obra, a que revisemos cómo están llevando esa parte ustedes contables, si necesitan alguna ayuda, alguna verificación, como para que lo manejen. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Los escucho, por favor. No todos al tiempo porque no les entiendo. Zulmita. No, a mí me gustaría saber de pronto cómo llevan algunos empresarios la parte financiera, cómo están costeando efectivamente sus servicios, cómo lo están haciendo. Porque digamos, bueno, es un poco más sencillo, por ejemplo, una ferretería en la que uno costea el producto, cómo le llega, tiene en cuenta salarios, tiene en cuenta el tema de servicios públicos, bueno, todo lo que se pueda tener en cuenta ahí, pero para el tema, por ejemplo, de un servicio como tal, cómo lo están haciendo, cómo lo están manejando. Algo que no es tangible. ¿Qué elementos tienen en cuenta para poder sacar bien ese costo? No sé si de pronto de la asociación nos puedan decir cómo están haciendo con esa parte financiera, cómo lo están manejando. Poder costear. Y pues hay restaurantes, está la asociación, está una miscelánea, por ahí vi también una parte de desastre. Y hay cosas que no se tienen en cuenta para sacar el costo. Y una de esas cosas que no se tiene en cuenta muchas veces es el valor de la mano de obra. Entonces, cuando ustedes logran valorar su mano de obra, pues logran tener un buen ejercicio de costo y logran que la gente esté contenta, digamos, en el ejercicio de su empleo, porque me están valorando a mí con mi mano de obra, por mi experiencia, por el manejo que tengo de los elementos. Entonces, es importante también tener en cuenta cómo costeamos la mano de obra y cómo estamos haciendo para poder cobrar ese precio por el bien o el servicio que estoy pidiendo yo. Sí, buenas tardes, Clarita. Y buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy el representante legal de Adecone. Nosotros traemos una información sobre el cultivo de tilapia roja. Nosotros estamos monitoreando gastos, salarios y todo eso, pero lo tenemos en unas hojitas y eso. Se supone que la producción de peces la sacamos por la tasa de convenciones, carne y alimentos. Esa minuta nos da una respuesta de ganancia, pero al final. De gasto y ganancia al final. Hay imprevisto como siempre. Y estamos manejando la situación es así acorde a lo producido. Pero ya que usted nos da la idea,
¿Hay algún inconveniente con la transmisión? Don Genaro, ¿nos puede hacer el favor es que se le escucha lo que está hablando y ya lo atendemos? Siga, discúlpenos, qué pena. Sí, bueno, Adecone está produciendo ahora pescado, tiene un cultivo de pescado, la materia prima es alevino, compra de alimentos y otros utensilios. La idea de esto y el taller que está usted, doña Clarita, es hacer como este taller, hacerlo como una práctica, ponerlo en práctica, para que así en mañana llevar una estadística a lo normal y que nuestra organización sepa en qué se gastó, qué no se gastó, qué nos quedó, si funciona o no funciona. La idea es esa. Nosotros llevamos acá como un cuadernito arbitrario, pero siempre nos da la margen de utilidad de gasto y eso, y nosotros por sobre eso hacemos las cotizaciones y pagamos todos los servicios y todo. Siempre quedan siempre los resultados, pero hay que producir más. Y con esa estadística y el taller yo creo que nos va a tocar acompañarnos usted misma. Claro que sí. Para profundizar más las cuentas y todo eso, para aprender más a ti. Claro que sí. Por eso les digo que todos son un mundo diferente y todos manejan, como son materias primas diferentes y elementos diferentes, es importante a aquellas personas que quieran compartir su experiencia conmigo, les vamos a dedicar el tiempo y vamos a enseñarles a hacer un ejercicio interesante y viable financiero para que miren cómo es el comportamiento de su empresa. Sí, señor. Quería aportarles algo, Clara, Zulma y demás compañeros. Jairo tiene siempre el cuidado de anotar en un cuaderno pues lo producido y asimismo pues hacer una relación de los diferentes gastos y costos. Quizás lo que no ha hecho es el análisis para mirar si ese porcentaje de rentabilidad pues es el adecuado o no. Entonces, con base en este taller es que vamos a poner en práctica ese aspecto. Bueno, otro aspecto que yo quería anotar es lo siguiente. Doña Clara y demás compañeros, se supone que la contabilidad debe basarse en documentos reales y documentos, en el caso de facturas, que sean legales. Es una práctica común que cuando compran, por decir algo, gastaron algo en un transporte. El transporte aquí no hay transporte, digamos que empresas de transporte que puedan garantizarle un tiquete por la prestación de servicio o una factura. Todo es, digamos, de boca. Entonces hay que buscar la manera de que esos gastos sean, aunque tenga anotado, porque de pronto lo pueda anotar en el cuaderno, pero no hay un soporte legal para eso, recuerden bien eso. Que queden legalizados. Sí, ahora, con la resolución 02 de la DIAN, que está obligando a todos los contribuyentes, especialmente a los comerciantes, a los que tienen actividades económicas, factura electrónica. La facturación electrónica. Entonces, ya ahorita a nosotros no nos ha llegado notificación a la asociación, pero ya no, pues obviamente vamos a tener que hacerlo porque si le vamos a vender a alguien, a algún cliente, pues nos pedirá posiblemente la factura electrónica. Entonces quería hacerles esa claridad. Sí, exactamente. En este momento no están obligando a todas las empresas a tener facturación electrónica porque hay ciertas excepciones, pero sí claro, tenemos que mirar cada caso donde es importante para que ustedes puedan participar y puedan vender y puedan tener buenos clientes, cómo nos afecta o cómo podrían seguir manejando su facturación, cómo va. Tendríamos que analizar muy bien el decreto y la ley
para poder orientarlos, pero sí es un tema muy válido y un aporte muy importante. Muchas gracias.